Quiero invitarlos a que leamos la palabra de Dios en el libro primero de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 13. Vamos a leerlo y después de eso vamos a pedirle a Dios su bendición para la predicación del día de hoy, este mensaje del día de hoy, que sé que va a ser de bendición para tu vida. Dice la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo ¿un qué? Suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Cerramos nuestros ojos y pidámosle al Señor su bendición. Padre, míranos con misericordia, míranos con compasión y mira cuán necesitados estamos de ti, Señor. Aquí estamos, mi Padre, porque venimos a escuchar tu voz. Venimos a que hables a nuestras vidas. Así que guíanos según tu buena voluntad. Muéstranos lo que quieres hacer en nuestras vidas y el camino que debemos seguir. Que tu luz resplandezca en nuestros corazones, Señor. Es lo que te pedimos esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. En este pasaje, el profeta Elías, en la era del Antiguo Testamento, no existía la iglesia, Jesucristo no había venido, era el periodo de los reyes. Y en este periodo el reino de Israel ya se había dividido en dos. Estaba el reino de Israel y el reino de Judá. Y Elías fue profeta específicamente en los tiempos de un rey de Israel llamado Acab. Y después de una serie de sucesos sorprendentes que les voy a ir contando, no todos, sino solo algunos pequeños detalles, Elías está aquí en esta situación, escondido en una cueva. Porque el Señor le había dicho: sal y ve a la montaña y ponte de pie delante de mí. Es como si le estuviera diciendo: allá me voy a encontrar contigo. ¿Sí? Y él va allá, pero suceden unas cosas extrañísimas allí en la montaña, que es lo que acabamos de leer. Y eso me permite empezar el mensaje de hoy con una pregunta, y es: ¿dónde no estaba Dios? Porque el texto claramente nos habla de tres eventos sorprendentes en los cuales Dios no estaba. Si miramos de nuevo los versículos 11 a casi la mitad del 12, vamos a ver lo siguiente. Dice: el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña.
La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, ¿pero qué? Pero el Señor no estaba en el viento. Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, ¿pero qué? Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y el versículo 12 dice, pasado el terremoto hubo un incendio, ¿pero qué? Pero el Señor no estaba en el incendio. Entonces, hasta ahí sabemos dónde no estaba Dios. Dios no estaba ni en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego. Y uno dice que no estaba, pues es que eso es rarísimo, ¿sí? Que vaya Elías y de repente pase un viento y dice el texto que azotó la montaña, que las rocas se aflojaron y fuera de eso después hubo un terremoto y fuera de eso después hubo un incendio. Uno dice, eso es algo extraño, eso es algo sobrenatural. De hecho, el mismo texto ahí dice que el Señor pasó antes de que todos esos sucesos ocurran. Dice que el Señor pasó, entonces, ¿cómo así que Dios no está? ¿Cómo así si Dios es omnipresente? Si Dios está en todo lugar, más con una cosa tan sorprendente como esta, ¿cómo así que Dios no está? ¿No les parece extraño? Uno diría, ¿a qué se refiere eso? Pues bueno, Elías era un profeta que había realizado muchos milagros, tremendos milagros. Dios lo llamó a hacer cosas muy grandes a fin de llamar al arrepentimiento al reino de Israel. Y el último milagro que había realizado Elías fue uno en el que en un sacrificio, en un altar de sacrificio, descendió fuego del cielo, porque así se lo pidió Elías a Dios, a fin de que los israelitas se dieran cuenta de que Dios era el verdadero Dios y no Baal, que era el Dios que estaban adorando en ese entonces. Porque el rey Acab era un adorador de Baal y su esposa Jezabel adoraban a Baal. Y el pueblo estaba desviado. Y entonces viene Elías y les dice, les voy a demostrar quién es el verdadero Dios. Sucede eso. Y cuando cae fuego del cielo y consume el sacrificio, la gente se da cuenta y dice, Dios es el Señor. Él es el verdadero Dios. Y entonces sucede una matanza tremenda de los profetas de Baal. Todos ellos mueren degollados por ser falsos profetas. Y Jezabel le manda un mensaje a Elías diciéndole en mis propias palabras, que me muera yo si para tal día no lo he encontrado y no lo he hecho matar a usted. ¿Sí? Jezabel le manda ese mensaje. Claro, ella ve a Elías como un enemigo. Cuando Elías se da cuenta que su vida está en riesgo y que lo están persiguiendo para matarlo, huye. Y es en este lugar donde él está escondido, porque lo están buscando a muerte. Y según algunas cosas que el texto nos dice, parece ser que él está en una angustia muy tremenda o incluso hasta deprimido por lo que está atravesando. Y viene esta situación, el viento impetuoso, el terremoto, el incendio, y Elías sigue metido en una cueva. Esto es sorprendente. Él había presenciado milagros, él había presenciado señales, y él está en un punto donde él no necesita más de eso. ¿Estás escuchando? Él no necesita más milagros, él no necesita más señales. Él necesita a Dios mismo. Y por eso Dios se manifestó no en lo espectacular, por eso dice que no estaba ni en el terremoto, ni en el incendio, ni en el viento impetuoso, sino en lo imperceptible, en lo difícil de percibir. Ahora, desafortunadamente,
vivimos en tiempos en los que la iglesia cristiana se ha ganado una mala fama, pero bien ganada, porque nosotros mismos hemos hecho eso. Y es que hemos vendido la idea, cuando digo nosotros me refiero a la iglesia en Latinoamérica, la iglesia cristiana en Latinoamérica. Hemos vendido la idea de decirle a la gente, venga a la iglesia que Dios le va a hacer un milagro. ¿Sí? Venga a la iglesia que Dios va a hacer algo sorprendente en su vida, y lo decimos en términos como de algo maravilloso, espectacular, ¿cierto? Incluso hay muchas iglesias que han establecido dentro de su agenda llamados cultos de milagros y sanidades, por ejemplo. No es que los miércoles tenemos culto de milagros y de sanidades. Y eso es hasta vergonzoso porque ya uno va allá y no hay milagros ni sanidades, ¿sí? Eso no es correcto, pero sí alimenta en las personas el deseo de acercarse a Dios para buscar eso. Ahora, cuando tú te acercaste a Dios por primera vez, ¿qué estabas buscando? Yo me acerqué a Dios por primera vez en búsqueda de que Él hiciera algo, ¿sí? De que Él hiciera un milagro. Pero cuando estamos en el desierto, y ustedes saben, estamos en esta serie que se llama A través del desierto, y el título del mensaje de hoy, si no lo han anotado, es Dios habla en el silencio. Bien. Cuando pasamos por desiertos, en la vida cristiana pasamos por aflicciones, y después pasamos por otro desierto, y después pasamos por otro desierto. Y en la medida que vamos conociendo a Dios, nos empezamos a dar, algo empieza a cambiar en nuestro corazón. Y es que el desierto nos enseña a desear lo que más importa realmente. Y es no el milagro, sino conocer a Dios. Es lo que realmente se produce tras un desierto, tras otro desierto, tras otro desierto, tras otro desierto en la vida cristiana. Un deseo cada vez mayor, no de que Él haga un milagro, sino de conocerlo más a Él, su manifestación íntima y silenciosa. La madurez espiritual, creo yo, a la luz de la palabra de Dios, es cuando ya no estamos tan interesados en el ruido emocional y religioso, ¿sí? Cuando llegamos a los pies del Señor, por lo general somos muy supersticiosos todavía y queremos cosas sensacionales, pero en la medida que vamos madurando espiritualmente ya no queremos algo que va más allá de eso. Iglesia, la fe cristiana verdadera no es un llamado a lo espectacular. Quiero que sepas eso. Dios no nos está llamando a lo espectacular, a lo sensacional, sino ¿sabes a qué nos está llamando Dios? A lo fiel. Dios nos está llamando a que tengamos una relación con Él, una relación personal. Dios te está llamando a que tengas una relación personal diaria, que lo experimentes a Él, que lo conozcas a Él. Una relación con el invisible. Así que en el desierto Dios nos entrena, cuando pasamos por pruebas, por dificultades en la vida cristiana, Dios nos empieza a entrenar para oírlo. Pero para oírlo hay que aprender a abandonar todo ruido físico y emocional. Bien. Ahora, quiero que piensen en esta escena. Voy a leer los versículos, o bueno, imaginémonos un momento otra vez la escena. Él está escondido, Elías está escondido en una cueva y pasa un viento tan impetuoso que desprende las piedras de la montaña. Ahí hay ruido, viento impetuoso, piedras cayéndose, ahí hay ruido, ¿cierto?
Un terremoto. ¿Habrá ruido? Posiblemente. Un incendio. ¿Escandaloso? Ruidoso, ¿cierto? Y Elías no sale. No sale de la cueva cuando eso pasa. Por lo que hemos dicho, a él las señales ya no lo sorprenden, a él los milagros ya no lo sorprenden. Él lo que quiere es al Dios de los milagros. Mira lo que dice en los versículos 12 al 13. Dice, pasado el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio, ¿qué hubo? Un suave susurro. Y mira lo que sucede. Cuando Elías oyó ¿qué? El suave susurro, ¿qué hizo? Se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, ¿dónde sí estaba Dios? En el suave susurro. Elías estaba deprimido y él no necesitaba más actividad. Venía de una cantidad de cosas tremendas, de caminar por 40 días y 40 noches. O sea, él sí que hacía cosas para Dios. Él no necesitaba más actividad, él lo que necesitaba era regresar al diálogo íntimo con Dios. Y muchas veces, algunos aquí en la iglesia pueden estar atravesando una sequía espiritual y dicen, pero ¿por qué si yo estoy yendo a la iglesia, si yo voy a todas las reuniones, si yo estoy enseñando, si yo esto y esto y esto y esto, ¿por qué? No. Lo que necesitas no es más actividad espiritual, lo que te nutre no es tu actividad espiritual, lo que necesitas es a Dios mismo. Lo que necesitas es tener intimidad con Dios porque eso es realmente lo que te va a llenar. Entonces nuestra sequía espiritual no necesariamente es por falta de acción, sino por falta de escuchar. Por falta de escuchar. Quiero darles un ejemplo. Cuando yo estaba pequeñito, por allá en cuarto de primaria o quinto de primaria, tuve un profesor que nos daba ciencias sociales. Recuerdo que era de apellido Soto. Y en ese entonces, en el colegio donde yo estaba, el grupo era de más de 20 estudiantes. Éramos 20 y pico estudiantes en ese salón. Vuelvo y les digo, cuarto, quinto de primaria. Y pues ustedes se imaginarán el ruido de un salón de esos, ¿no? Y el profesor tenía la costumbre de estar enseñando y ustedes saben, los profesores hablan duro, ¿no? Pero en el momento en el que los niños nos empezábamos a distraer y a hablar y a hacer ruido, él seguía dando su enseñanza y la seguía explicando. Y entonces, lo que sucede aquí en este momento es que empezaba a hablar así. Y como ya nadie lo estaba escuchando, todos se callaban. Y ya sabían que había que ponerle atención. ¿Sí? Cuando ya nos tenía todos callados porque no lo estábamos escuchando, ahí retomaba otra vez su voz y seguía la clase común y corriente. ¿Ves? Cuando Dios quiere hablarnos muchas veces y nuestra vida está llena de ruido, solo vamos a encontrar su voz si bajamos el ruido. Bien. Yo te puedo decir lo siguiente. O quitas el ruido de tu vida para escuchar a Dios, o qué tendrá que hacer Dios para que hagas un alto en tu vida y quites el ruido. ¿Sí? En hebreo, esa palabra de suave susurro del final del versículo 12, suave susurro,
La palabra hebrea para eso es kol de mamach dakar y significa una voz de fino silencio. Una voz de fino silencio. Eso es un suave susurro. Una voz de fino silencio. Dios está en la calma. Sí, él obviamente estaba en el terremoto, Él obviamente estaba en el incendio, Él obviamente estaba en todo lo demás porque Él está en todo, pero la presencia especial que Elías estaba buscando era en el suave susurro, era ahí en la voz de fino silencio. Entonces, para saciar realmente nuestras almas cuando estamos deprimidos, cuando estamos ansiosos, cuando estamos estresados, cuando sentimos que nuestra vida no va a dar más, ¿te has sentido así alguna vez? Yo creo que nos la pasamos sintiéndonos así. ¿O no has estado estresado? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un fuerte dolor de cabeza? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un fuerte dolor de espalda? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, yo no doy más, yo tiro la toalla? Sea por lo que sea, en tu estudio, en tu trabajo, en tu relación familiar, en tu matrimonio, lo que sea, ¿dónde has estado en un punto donde tú dices, ya no doy más, me voy a reventar? ¿Qué vas a hacer entonces? Ir a un spa, fabuloso, allá te relajan 1 hora, pero la vida sigue. Vuelves a lo mismo. ¿Qué vas a hacer? Necesitas el suave susurro de Dios. Necesitas la presencia de Dios que realmente llena, que realmente fortalece, que realmente te prepara para seguir adelante. Bien, eso es lo que nosotros necesitamos. Y Dios está ahí en la calma. Para intimar, lo que necesitamos es intimar con Él. Amén. Pero para intimar con Él hay que dejar atrás el ruido del mundo y de nuestra alma. Si te das cuenta, eso fue lo que hizo Elías. La historia es un poco diferente porque vivimos en una época muy diferente. Pero cuando vino ese ruido, él venía de una vida de mucho ruido. Incluso lo querían matar. Salió huyendo, eso es demasiado ruido. Y él llega y Dios se manifiesta en 3 maneras diferentes, pero no es lo que él quiere porque sigue siendo ruido para él, porque él, como les digo, está buscando la presencia de Dios más especial, que realmente lo va a fortalecer. Y es esa, la del silencio, la del susurro. Entonces, para intimar con Dios, si tú quieres realmente ser afirmado por Dios, si tú quieres realmente atravesar la crisis de tu matrimonio, si tú quieres realmente atravesar las luchas en tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, lo que sea, si tú quieres vencer, pasar al otro lado y decir lo logré, tú necesitas intimar con Dios. Ruido. El ruido no ayuda. Necesitamos hacerlo a un lado. Oswald Chambers, un pastor que vivió varios siglos atrás, dijo lo siguiente, y escúchame esto es súper importante. Él dijo lo siguiente: la voz del Espíritu es tan suave como un céfiro. Un céfiro es un término meteorológico que se refiere a un viento muy suave que sopla desde el oeste. Es un viento muy suave. Entonces, de nuevo, Oswald Chambers dice, la voz del Espíritu es tan suave como un céfiro, tan gentil, y atentos, que a menos que estés viviendo en perfecta comunión con Dios, nunca lo escuches. ¿Qué es lo que te quiero decir? Nosotros creemos que conocemos a Dios y lo que he conocido de Dios es todo lo que hay. A veces solemos pensar así. Pero nos estamos perdiendo muchísimo de Dios. Y hay cosas que ni nos imaginamos de Dios, que no conocemos de Dios y que solo vamos a ir conociendo de Él en la medida que tengamos una comunión más estrecha con Él.
Y aquí lo que está diciendo Oswald Chambers es que la voz del Espíritu Santo, una persona que no tiene verdadera comunión con Dios, no sabe cómo es. No la escucha. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho ruido en su vida. ¿Bien? Quiero hacer unos segundos de silencio. Hay dos clases de ruido: el ruido físico y el ruido emocional. Y ambos nos impiden escuchar a Dios. El ruido físico no es solo eso que escuchamos, la gente gritando, las cosas cayéndose, la gente moviéndose, todo eso. No es solo eso, sino es el hecho de que me levanto todos los días, voy al trabajo, cojo un bus, trancón, esto y lo otro, ahora me regreso, tengo que ir allá, la casa, hay que organizar, hay que hacer aseo, hay que trabajar, hay que ganar, esto, lo otro, me regreso, reunión, etcétera, etcétera, corra, tareas, trabajo, responsabilidades, problemas. Eso es ruido, ¿sí? Todo eso es ruido. Pero ruido también es cuando hacemos un silencio y nuestra mente está repleta de pensamientos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hice? ¿Qué no voy a hacer? ¿Qué no he hecho? ¿Y si hubiera dicho esto? ¿Y si hubiera hecho esto lo otro? Le voy a decir esto. No sé qué. Y dele. Nuestros pensamientos están 20 años atrás, 20 años en el futuro, están ayer, están mañana, están ahorita, y todo esto. Ruido. La voz del Espíritu es tan suave como un céfiro, tan gentil, que a menos que estés viviendo en perfecta comunión con Dios, nunca lo escuchas. Al final del versículo 12, en Primero de Reyes 19, dice, hubo un suave susurro. Y en el 13, dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él descubrió la presencia de Dios, fue en el silencio. Ahora, el susurro no se percibe de lejos. ¿Cierto, Lu? Ella. El susurro no se percibe de lejos. No se percibe de lejos. Dios busca cercanía. Dios busca que nos acerquemos para poder oír. Él no busca apariencias. Acá nosotros podemos aparentar, tener un cierto lenguaje, levantar las manos, decir cosas. Pero Dios no busca eso. Él lo que busca es cercanía. Fabuloso que aquí cantemos y levantemos las manos y digamos gloria a Dios, amén. Todo eso, fabuloso. Pero, ¿y esta tarde qué? Y el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado. Cercanía. Dios quiere tu cercanía. Dios quiere tu tiempo. Dios quiere
estar a solas contigo. Dios te ama. Dios te creó. Tú no eres un cero a la izquierda para Dios. Tú eres importante para Dios. Tan importante que dio a su Hijo único en la cruz. Murió por tus pecados para que pudieras tener una relación con Él. Para que pudieras intimar con Él. Créeme, si Dios no quisiera pasar tiempo contigo, Jesús no habría venido. Créeme, pero Jesús vino y vino por ti. Y Dios ha hecho que la palabra llegue a tus manos. Y Dios ha hecho que haya iglesias en Latinoamérica, en Colombia, en Chía y aquí. En esta iglesia de la cual eres miembro, Dios ha permitido que seas miembro de una iglesia y todas estas cosas. Y ha puesto aquí maestros, líderes, pastores, para que escuches que Él hoy te está diciendo, quiero tener intimidad contigo. Quiero tener una amistad estrecha contigo. Quiero pasar tiempo a solas contigo. Pero el ruido en tu vida no nos está dejando. Estás muy ocupado y por eso no me has podido escuchar. Elías se puso el manto y salió después del susurro, y ahí fue cuando vino la voz. ¿Qué haces aquí, Elías? Vivimos en un mundo hiperestimulado y ahora el ruido se nos ha metido a los bolsillos. Porque esto también es ruido. Así lo tenga en silencio. Es ruido. Yo no me aguanto las notificaciones. Yo ya me le sé todas las notificaciones al celular de mi hermano. Yo no podría tener el celular de mi hermano, pero como trabajamos juntos, por allá siempre suena yo ya esas notificaciones de otra cosa, ¿sí? Yo no puedo así. Detesto eso. Hasta cuando timbra el teléfono solo vibra, ¿sí? Pero aún así está repleto de ruido. Porque cada vez que entro hay notificaciones, redes sociales, esto y lo otro, aplicaciones para esto, aplicaciones para lo otro. Entonces uno acá tiene todo un mundo donde yo puedo poner toda mi atención ahí y desconectarme de lo que realmente importa, ¿cierto? Vivimos hiperestimulados en esta vida que ahora nos dice como todo es así, todo es ya. Entonces ya hasta nos mandan mensajes por WhatsApp del trabajo a las 8 de la noche, uno quiere descansar y por favor mándame no sé qué, ¿sí? No hay respeto. Todo es ya, todo es ya, todo es ya, rinda, hágale, métase a la universidad, saque su profesión, después este otro título, después es ruido, ruido, presión, ruido, ruido. Estamos hiperestimulados, tanto que confundimos el silencio con ausencia. Confundimos la quietud con improductividad. Y entonces si yo te digo, siéntate, enciérrate en tu habitación, siéntate o arrodíllate y entra en un estado de silencio y ora con Dios, ora a Dios, habla con Dios. Y tú logras ese estado de silencio y dices, pero ¿qué hay cosas que hacer? Sientes que estás perdiendo el tiempo. ¿Ves? Porque este mundo nos ha metido en la cabeza de que eso es perder el tiempo. Pero no. Siendo francos, creo que somos la primera generación que piensa así. Porque quizás las generaciones de hace 50 años y de ahí para atrás no pensaban así. Cada vez pensamos más así. Pero Dios es espíritu y los que lo adoran lo han de adorar ¿cómo?
en espíritu y en verdad. En otras palabras, los que lo adoran están en sintonía con Él. Y si Él está en el silencio, yo tengo que estar en el silencio. No nos engañemos, no puedo vivir una vida ruidosa y esperar que Dios y yo estemos conectados. Eso no va a pasar. El silencio de Dios no es vacío, es una invitación a sintonizar con su espíritu. Quiero que sepas esto, la fe crece cuando tú de pronto estás diciendo, no, es que yo estoy buscando a Dios porque yo quiero ver un milagro. Ahora, Iglesia Visión Colombia, en esta etapa que estamos atravesando, ¿necesitamos un milagro? Sí, total. Necesitamos un milagro. Con algunas personas he compartido y les he dicho, yo creo que Dios puede hacer el milagro. Yo creo que Dios nos puede dar este lugar en propiedad. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. La Biblia dice que Él es el dueño de la tierra y toda su plenitud. Por lo tanto, para Él esto no es imposible. Yo creo que Él lo puede hacer. Pero Dios habló a mi corazón un poco y me ha dicho algo como, ¿y si yo se los doy, ustedes van a seguir siendo los mismos? ¿Ustedes van a seguir con esa frialdad? ¿Ustedes van a seguir haciendo mi obra con esa indiferencia? ¿Ustedes van a seguir tratando lo santo como común? ¿Van a seguir siendo los mismos? ¿Para qué entonces? ¿Para qué les doy eso si ustedes van a seguir siendo los mismos? Entonces yo compartía eso con algunos de mis hermanos y yo espero que eso los sacude porque a mí me sacudió. Y yo espero que eso los sacuda y hoy se lo estoy compartiendo a ustedes, iglesia. Tenemos varios hermanos que hoy no están, pero hoy se los estoy compartiendo a ustedes porque la iglesia somos todos. ¿Será que Dios nos puede dar este lugar en propiedad? Sí, ¿crees que sí? Lee la Biblia y llénate de fe porque sí puede, Él puede. Pero ¿será que para Él es una inversión hacerlo o es un desperdicio hacerlo? Él lo puede hacer, pero nosotros vamos a hacer la obra de Dios con pasión, nos vamos a rendir a Él para hacer su obra, que Él pueda decir si valió la pena que yo les diera ese lugar, o no sé qué otra cosa u otra solución pueda tener Dios, pero algo que nos sostenga y nos lleve a crecer y no a seguir en las mismas. Hay que despertar. Hay que despertar, pero podemos cometer el error de empezar a decir, uy, no, sí, me voy a poner las pilas para que Dios haga el milagro. No, Elías no estaba buscando el milagro. Elías estaba buscando a Dios, porque necesitaba a Dios. La fe crece, no cuando vemos más. Escúchame eso. La fe crece no cuando vemos más, sino cuando confiamos más en lo que ya sabemos que es verdad. Amén. Cuando confiamos más en lo que ya sabemos que es verdad. Entonces, de pronto alguno estará diciendo, uy, bueno, a ver si Dios les hace el milagrito y ahí sí me le rindo a Dios. Y ahí sí empiezo a caminar porque eso es un milagrazo el que se necesita. O alguno de pronto está pensando cosas semejantes como necesito ver para creer. No, Dios nos dice tú necesitas es confiar en mi carácter. Confiar en quién yo soy. Y la pregunta es, ¿sabes quién soy? ¿Estás conmigo? ¿Estás pasando tiempo conmigo? ¿Tienes comunión conmigo? Dios quiere que nos encontremos con Él en el silencio porque Dios habla en el silencio. Entonces quiero cerrar el mensaje de hoy con esta pregunta y es para que lo apliques a tu vida. ¿Cómo encontrarnos con Dios en el silencio? Jesús dijo, ven a mí y hallarás descanso para tu alma.
Ven a mí y hallarás descanso para tu alma. ¿Por qué no repites esto conmigo? Si voy a Jesús, hallaré descanso para mi alma. Amén. Ok. Entonces, te voy a dar los siguientes consejos que te van a ayudar a encontrarte con Dios en el silencio. Número 1, haz espacio para el silencio diario. Haz espacio. Tienes que sacar tiempo en tu agenda. He conocido personas en este tiempo mío de ministerio que yo les he dicho, y bueno, ¿y tú pasas tiempo a solas con Dios? La respuesta es, pues en el transcurso del día. Yo lo que sí puedo decir es que todo el día en algún momento estoy orando. Eso no está mal. Pero eso no es sacar un espacio para estar con Dios. Eso es diferente, si te das cuenta. Esto es, saca un espacio para estar con Dios. Deja de esconderte de Dios. Deja de esconderte de Dios. Mejor escóndete en Él, que es diferente. Deja de esconderte de Dios. Mejor escóndete en Él. Necesitas apartarte del mundo para estar a solas con Dios. Porque no vas a poder conocerlo realmente en medio del ruido. Que si oras en la ducha, fabuloso. Que si oras en el Transmilenio, fabuloso. Que si oras mientras vas al trabajo, en la bici o lo que sea, fabuloso. Pero no es eso. Ahí estás en medio del ruido. Necesitas hacer espacio para el silencio diario. ¿Sabes por qué? Porque de lo contrario, si tú no sacas tiempo para estar a solas con Dios en silencio, te conviertes en este tipo de persona. Préstame atención a este ejemplo. ¿Qué es en lo primero que piensas cuando te digo esto? Salmo 91. ¿En qué pensaron? El que habita al abrigo del Altísimo. Bueno, es que estos son cristianos. Pero una persona normal, del común en este mundo, ¿en qué piensa cuando uno dice Salmo 91? En una Biblia abierta, ¿sí o no? En una casa. Bueno, esa tradición se está perdiendo, ¿no? Gracias a Dios y lástima también. Porque no es que se esté perdiendo porque se está ganando algo mejor, sino muchas veces todo lo contrario. Porque ya ni siquiera hay Biblias en las casas. Pero esa tradición de dejar una Biblia abierta en el Salmo 91, de alguna manera las personas lo hacían casi que como fetiche, como amuleto, ¿no? Como que esto es una señal de protección, porque uno dice, ¿y por qué no la dejan Romanos 1? No, tenía que ser el Salmo 91, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Salmo 91 tiene unos textos muy importantes por ahí. Por ejemplo, el versículo 10 dice lo siguiente: ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. ¿Amén? Entonces la gente ve eso y dice, uy, no, entonces pongámoslo el Salmo 91 ahí para que ninguna plaga se le acerque a mi hogar o qué sé yo. Ahora, tú puedes no hacer eso, no tienes la Biblia ahí abierta en el Salmo 91, sabes que la Biblia es más bien para leerla y lees esto y dice, ningún mal te conquistará, estás orando y dices, Señor, háblame. Y abres ahí, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Amén, ¿cierto? Uno dice amén, ok. Pero es amén para quiénes. Versículo 1. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Tú quieres que ningún mal te conquiste? ¿Tú quieres ser vencedor? Amén.
¿Tú quieres que ninguna plaga se acerque a tu hogar? Amén. ¿Tú quieres eso? Eso es una promesa. Pero es una promesa para quienes. Dice, para los que viven al amparo del Altísimo, porque son ellos los que encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Pero escúchame esto, los que viven. ¿Qué les dice esa palabra? Permanecen. Al amparo del Altísimo. Dice, encontrarán descanso, ¿dónde? A la sombra del Todopoderoso. ¿Y qué les dice eso de a la sombra? Cerca. Si es a la sombra es porque están ahí al lado. No quién sabe cuántas cuadras de distancia. Esta expresión a la sombra del Todopoderoso está ahí, es para que se sepa que estas promesas son para aquellos que están refugiados en Dios, ahí cercanos a Dios, que tienen comunión con Él y viven en Él. Amén. ¿Te das cuenta? No puedes esperar promesas de Dios si vives lejos de su presencia. No puedes esperar el cumplimiento de las promesas de Dios si vives rodeado de ruido. Entonces, haz espacio para el silencio diario. Y de verdad, que sea silencio. Que sea silencio. Segundo consejo. Ya que haces espacio para el silencio diario, ahora apaga el ruido. Escoge una hora para estar con Dios en la que menos ruido haya en tu casa. ¿Sabes por lo general cuándo va a ser? En las madrugadas, muy probablemente. Ríndete, porque también necesitas apagar el ruido de tu mente. ¿Qué te parecería si yo tuviera, o pintémoslo de este modo, tienes una cita con alguien, digamos que vienes a hablar conmigo para pedir consejo de algo, y llegas y te sientas y yo, bueno, cuéntame. Ajá. Sí. Ajá. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? ¿Para qué me dio esta cita si usted está pensando en otra cosa? ¿Tiene afán? Pues ya me voy. Regreso cuando deje de mirar el reloj, ¿cierto? A veces somos así con Dios. Nos arrodillamos y ya empezamos a mirar. ¿Y cuánto llevo? 5 minutos. Tengo que hacer esto. Bueno, Señor, tú me entiendes, Señor. Amén. Ríndete. Cuando das al máximo, cuando das todo en lo físico, ¿qué pasa? Te agotas, ¿cierto? Cuando gastas todas tus energías físicas, pues te agotas. Pero en el reino del Señor, estas cosas suelen ser al revés. Cuando te rindes, cuando lo das todo para estar con Dios, en vez de agotarte, recibes fuerzas. Entonces ríndete al Señor, porque con Él vas a recibir fuerzas. Entonces apaga el ruido y entrena tu mente, llena tu mente del Señor. Las religiones orientales como el budismo y todas estas saben que el ruido en la mente es dañino y ellos lo que buscan es, en cierta forma, llevar el enfoque, por ejemplo, a la respiración.
Entonces las técnicas de meditación dicen es cuando te distraigas, vuelve a la respiración. Tranquilo, no pasa nada, es normal, vuelve a la respiración, vuelve a la respiración. Y eso es útil. Pero nosotros no necesitamos volver a la respiración. Nosotros necesitamos es escuchar a Dios. Y para eso necesitamos es saber que Él está ahí. Y que Él es galardonador de los que lo buscan. Amén. Entonces están todos esos pensamientos, entonces no vuelvas a la respiración, vuelve a Dios. Él está ahí. Vuelve a Dios. Él está ahí. Y si quieres volver a tu respiración, vuelve a tu respiración, pero con esto en mente. Aliento de Dios corre por tu vida. Él está ahí. Habla con Él. Amén. Tercer consejo, vuelve a la palabra sin buscar fuegos artificiales. Buscar fuegos artificiales es abrir la Biblia. Y bueno, hoy en día ya con los celulares y mucha gente lee la Biblia. Yo soy de los que lee la Biblia, por ejemplo, en mi tablet. Y ya me siento muy cómodo haciéndolo. Pero hay gente que se siente más cómoda con la Biblia física. Y hay gente que de pronto todavía tiene la costumbre de decir, Señor, háblame. Ya, lo primero que le salga, ¿sí? A ver qué le dijo Dios. Por allá hay que no diga ahí fue al árbol y se ahorcó. ¿Sí? No busques la Biblia como con fuegos artificiales, esperando que algo pase, algo especial. Porque sí va a pasar, pero va a pasar es cuando tu corazón esté dispuesto. Pero mientras tanto necesitas llenarte de la palabra porque la palabra es la que va a disponer tu corazón. Entonces, escúchame esto, tú dices, pero es que leo la Biblia y ya no me emociono. Antes lloraba, antes esto, antes lo otro, se me endureció el corazón. Bueno, listo, se te endureció el corazón, pero la palabra es martillo. Entonces léela, así no sientas nada. Vuelve a la palabra sin buscar fuegos artificiales. Tú no lo que necesitas no es llorar. Tú lo que necesitas no es cosas sensacionales. Dejemos de ser cristianos sensacionales. Seamos cristianos de fe. Que estoy leyendo la palabra de Dios y lo que estoy leyendo es comida para mí. Por lo tanto voy a leerla ¿cómo? Con paciencia. ¿Cómo? Con atención. ¿Cómo? Con expectativa. Cada día de ahora en adelante que abras tu Biblia, léela con expectativa. Diciendo, Señor, ¿y hoy qué me vas a decir, Padre? Y léela atentamente, despacio. Háblame, Señor. Ora. Y Dios va a hacer cosas sorprendentes en tu vida. Pero necesitas buscar a Dios en soledad y leer la palabra todos los días. Y último consejo, anota lo que percibes en oración. Tienes que tener un cuaderno donde anotes cosas. Pero te sugeriría esto, anota más lo que Dios te dice, más de lo que tú le dices a Él. Ambas cosas son buenas. Y procura no anotar cosas que sean tuyas diciéndotelas a ti mismo. Porque por lo general no son muy buenas voces. Anota lo que Dios te dice y lo que tú le dices a Él. Y si te vas a hablar, que sea como decía el salmista. Alma mía, ¿por qué estás turbada? Aún me levantaré y aún alabaré al Señor porque Él es mi salvación. Amén. Pero anota, ¿sabes por qué? Porque muchas veces ese susurro de Dios, esa palabra que nos toca especialmente, nos puede dejar impresiones más profundas
y las entendemos mejor cuando escribimos. Puede suceder. Entonces, mis queridos hermanos, iglesia hermosa, el desierto a veces puede venir cargado de mucho ruido y venimos angustiados, pero llega un punto en la vida en el que hay que hacer un alto. Y ese alto es para buscar silencio, que sea para buscar silencio. Porque entonces en el silencio clamarás a Dios de verdad y es ahí cuando Dios va a empezar a intervenir.